¿Es posible perder algo tan valioso que ni siquiera las lágrimas puedan recuperarlo? Vivimos en una cultura que nos enseña a actuar y luego corregir, a fallar y luego reparar. Pero la palabra nos advierte que hay decisiones espirituales que, si no se valoran en su momento, pueden marcar la vida para siempre. Esta semana estudiaremos Hebreos 12 del 15 al 17, donde se nos confronta con una advertencia muy seria: no fallar en alcanzar la gracia de Dios. Este es un llamado a examinar nuestro corazón, a detectar la amargura antes de que eche raíces y a no despreciar los dones espirituales como lo hizo Esaú, quien cambió su herencia por un plato de comida y luego, aunque lloró, no pudo revertir su decisión. Dios quiere hablarte sobre las elecciones que forman tu destino espiritual, porque hay puertas que se abren con la gracia y otras que se cierran por la indiferencia. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles durante este tiempo. Esta semana seguimos nuestro recorrido por la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Me gustaría muchísimo que pudiera reportarnos su sintonía. ¿Desde dónde nos está viendo? Por favor, déjenos un mensaje y con gusto le mencionaremos en nuestro siguiente estudio bíblico. Es importantísimo también que se suscriba a nuestras redes sociales en Dios Admirable, de manera tal que cuando haya un nuevo contenido como este estudio bíblico que se publica semanalmente, que sale al aire semanalmente, usted podrá estar en conocimiento y podrá no perderse esta valiosa enseñanza que sin duda es de gran valor para su alma, para su vida y para todo lo que experimenta, para todas esas vicisitudes por las cuales atraviesa, porque Dios siempre tiene un mensaje en su palabra para usted. Vamos a leer rápidamente algunos comentarios que nos dejaron en redes sociales, específicamente en YouTube. Tenemos este mensaje que dice: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a mi hogar para escuchar y ver el estudio bíblico de los Hebreos, capítulo 12, versos 9 al 15, fue el de la semana pasada. Saludos y bendiciones. Allí estaban juntos no solo Guido, sino Teresa, Jenny y María. Dios les bendiga, Guido y familia, por ser semanalmente consecuentes en acompañarnos en este estudio bíblico. También Ilcías Núñez, pastor de nuestra iglesia en Maracaibo, dice: Dios te siga usando, don Malvin. Gracias, Ilcías, te agradezco mucho tu mensaje, ese gran valor para mí. Bien, entonces, como usted sabe, comienzo orando cada semana. Y para hacerlo, cierro mis ojos para hablar con Dios. No tiene nada misterioso esto, de verdad. Es solo una forma de estar concentrado y estar como en comunión con Dios mientras lo hago. Gracias, Dios, te doy por la bendición de poder servirte a través de este ministerio. Alabo tu nombre, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad. Te pido, por favor, que sea agradable, que esto que hacemos sea agradable para ti, Señor, y que tú puedas usarlo como instrumento en tus manos para bendecir a muchas personas. Te pido que hoy dirijas este estudio bíblico, Señor, de manera magistral, como ese director de orquesta que eres, Señor, y que esto realmente pueda, Señor, llegar a muchos hogares, a muchos corazones y a muchas personas. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Recuerde decirle a sus familiares que están allí en casa que el estudio bíblico de Dios Admirable ya comenzó y que se junten para que en familia puedan estudiar la palabra de Dios. También seguramente hay por allí personas que usted puede sin duda impactar su vida compartiendo este estudio bíblico. Yo lo comparto en mi muro de Facebook semanalmente, también lo envío vía WhatsApp a muchos grupos a los cuales estoy suscrito. Conviértase usted también como un multiplicador de la enseñanza de la palabra de Dios. Dios le va a bendecir por eso, estoy totalmente seguro. Además de que bendice a otras personas si usted es herramienta en las manos de Dios. Hágalo, por favor. Bien. Vamos a comenzar entonces leyendo la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando. Voy a colocarla acá grande para que usted la pueda leer junto a mí.
Y dice así Hebreos 12 del 15 al 17. Hemos titulado este estudio bíblico Raíces que contaminan y decisiones que marcan. La urgencia de valorar la gracia. Versículo 15 dice, mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario, profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando haber heredado la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esta pues es la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando. De igual manera, dejo algunas preguntas para que usted pueda responder al final de este estudio bíblico. Estas preguntas tienen por objetivo ayudarle a digamos, reforzar lo aprendido. No hay que hacer una investigación detallada para poderlas responder. Simple y llanamente usted con asistir a este estudio bíblico hasta el final va a conseguir las respuestas. Envíemelas si quiere, las respuestas que genere a través de este número WhatsApp que he disponibilizado para usted y con gusto le haré los comentarios que sean pertinentes. Dice la primera pregunta: ¿qué significa realmente alcanzar la gracia de Dios y de qué manera puede estar fallando en recibirla activamente en su vida diaria? Aquí explora, es bueno que cuando usted la responda, piensen que está explorando la conexión entre dependencia espiritual y vigilancia personal. La segunda es, ¿hay alguna raíz de amargura en tu corazón que esté afectando tu relación con Dios o con otras personas? ¿Cómo podrías comenzar a arrancarla hoy mismo? Invita a esta pregunta a la autoevaluación emocional, pero también espiritual. Tercera, ¿qué actitudes de Esaú identificas como peligrosas o como peligros actuales en la vida cristiana? ¿Has estado valorando lo eterno o has cambiado bendiciones por cosas pasajeras? Esta pregunta nos ayuda a conectar con la advertencia práctica en un contexto general de todo el pasaje. Finalmente, ¿crees que tu arrepentimiento ha sido genuino o más bien una reacción al dolor de las consecuencias? ¿Cómo puedes volver a Dios con sinceridad y sin reservas? Enfoca en distinguir entre remordimiento y arrepentimiento verdadero. Recuerda, es importante dedicarle un tiempo a responder estas preguntas, pues de esa manera el conocimiento aprendido durante este estudio va a ser más duradero y lo vas a poner en práctica en tu vida y en tu relación con los demás. Bien. En nuestro estudio anterior vimos cómo Dios, como Padre amoroso, disciplina a sus hijos no para destruirlos, sino para formarlos, purificarlos y levantarlos o llevarlos a practicar de su santidad, de la santidad de Dios. Aprendimos que su corrección, la corrección de Dios, aunque dolorosa en algunos casos, produce fruto de justicia cuando somos ejercitados por ella. Vimos también el llamado a levantar nuestras manos caídas, a firmar nuestras rodillas y caminar por sendas de rectitud, buscando la paz, viviendo en santidad y cuidando nuestro testimonio. El día de hoy, al continuar en Hebreos 12, ahora en los versos 15 al 17, la palabra de Dios nos lleva un paso más adelante o más profundo, puedo agregar. Ahora vamos a hablar de una advertencia que no solo es seria, sino supremamente urgente. El pasaje nos llama a estar vigilantes, a no dejar de alcanzar la gracia de Dios, a no permitir que brote ninguna raíz de amargura y nos pone como ejemplo negativo a Esaú, quien desperdició o despreció su bendición por satisfacer un deseo momentáneo. Y luego, aunque quiso recuperarla, ya era demasiado tarde. El pasaje que hoy vamos a estudiar no es solo una advertencia, es también una especie de espejo que nos lleva a preguntarnos, ¿estoy valorando la gracia que Dios me ofrece el día de hoy? ¿Le doy valor a esa gracia que Dios me ofrece? ¿Hay algo en mi corazón que pueda crecer y contaminar mi caminar espiritual, desviar mi caminar espiritual?
Y por último, estoy cambiando lo eterno por lo inmediato. Estas son 3 preguntas fundamentales que vamos a responder el día de hoy. Hoy, Dios quiere guardarnos del retroceso y del desprecio espiritual y enseñarnos a vivir alertas, agradecidos y con ojos fijos en Cristo. Bien, comencemos leyendo el versículo 15 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, que comienza un párrafo en este pasaje general que podemos considerar que está dedicado a lo que es la 6ª señal de peligro, el peligro de negar. Vamos a colocar acá el versículo 15 y lo leemos juntos. Y dice así: mirad bien para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Este versículo, voy a colocar acá algunos puntos resaltados que me gustaría ir mencionando mientras explico. Decía que este versículo inicia con la expresión mirad bien, una llamada de atención que implica vigilancia, dirección y responsabilidad. En el contexto de Hebreos 12, esta advertencia está profundamente conectada con el llamado del versículo 2, que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El creyente debe vigilar constantemente su caminar espiritual, no solo por su bienestar personal, eso es obvio, sino también por el impacto que su vida puede tener sobre los demás. Luego, el autor añade acá lo siguiente. El autor añade, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La palabra deje aquí no insta o no indica claramente una relación directa con apostasía, es decir, rechazar totalmente la fe, sino más bien una especie de retroceso, una desconexión paulatina del fluir de la gracia. Es posible que un creyente, al quitar la mirada de Cristo y ponerla en personas, circunstancias que experimenta en su día a día o quizás en heridas, deje de apropiarse activamente de la gracia disponible. Y eso no sucede porque Dios detenga su gracia. No, de ninguna manera. Al contrario, Dios tiene una abundante reserva de gracia para sus hijos. Él desea derramarla sobre sus hijos. Cristo, de hecho, pagó el precio por esa gracia que Dios desea derramar en sus hijos. Pero debo decir que es el creyente quien, por negligencia espiritual, orgullo o desánimo, deja de recibirla. Este es el contexto de la exhortación que aquí nos hace la palabra de Dios. Y es que Dios no obliga su gracia, pero la ofrece libremente. La clave está en acercarse a Él, no solo con formalidades, sino con transparencia, humildad y fe. Hebreos presenta la gracia como algo real, alcanzable y poderoso para sostenernos en medio de toda disciplina, prueba o herida. La última parte del versículo advierte que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. O no sea que brote alguna raíz de amargura que contamine a muchos. La amargura no brota de la nada. De hecho, es el resultado de heridas no sanadas, decepciones no entregadas al Señor o expectativas frustradas que se convierten en enojo acumulado. Cuando una raíz de amargura echa raíces en el corazón de un creyente, no solo contamina su interior, sino también su entorno. Esto es, si alguien permite que esas raíces, que esa semilla de amargura eche raíces a su entorno, familiares, seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, también pueden ser afectados. Pero sin duda,
donde puede hacer más daño es en el entorno familiar. Como una especie de manzana podrida en una canasta, en una cesta. Una actitud crítica, hiriente o resentida puede afectar a toda una comunidad, dije familia o quizá comunidad de fe, estorbando el mover del Espíritu Santo, destruyendo relaciones y alejando a otros del gozo del Evangelio. Bien, de manera similar a como hemos venido haciendo, creo que ha sido de provecho, he resaltado algunos elementos que pueden servirnos como aplicación práctica y vamos a recorrerlos uno por uno. Los coloco todos y voy a ir como explicando cada uno. Es importante, hermanos y amigos, entender que este versículo nos invita a revisar el corazón, nuestros corazones, con honestidad y reverencia. Y nos debemos preguntar, ¿estamos recibiendo diariamente la gracia de Dios o estamos dejando pasarla mientras tratamos de vivir en nuestras propias fuerzas? La gracia, escúcheme bien, está plenamente disponible, pero debemos ir por ella. Es como ese manantial de agua viva que si tenemos sed debemos ir, sacar agua de ese manantial y saciarnos de esa sed. Así es la gracia. No podemos vivir la vida cristiana con esfuerzo humano únicamente. Necesitamos gracia para resistir el pecado. Necesitamos gracia para perdonar. Necesitamos gracia para seguir adelante cuando sentimos que no podemos más. Cuando esas vicisitudes del día a día, cuando esa prueba, cuando ese problema importante que creemos que es insalvable está allí, necesitamos esa gracia para poder enfrentarlos, esos problemas y seguir adelante cuando sentimos que las fuerzas se nos terminan. Y también debemos preguntarnos, digamos esto en complemento, como contraparte, ¿hay en mí alguna raíz de amargura? Tal vez no lo decimos en voz alta, pero se refleja en nuestra actitud, en nuestras palabras, en nuestra frialdad hacia ciertas personas. Y lo que es peor, a veces esto ocurre enfrente o hacia esas personas que están a nuestro lado, que son cercanas. ¿Existe esto? Pues debemos preguntarnos si eso existe. Pues la amargura es un veneno lento y la única cura a ese veneno es la gracia activa de Dios fluyendo en nuestro corazón. Hebreos 12:15 es una advertencia, pero también una oportunidad enorme. Dios tiene gracia hoy para ti, suficiente para sanar, suficiente para restaurar y suficiente para sostener. Pero necesitamos buscarla, pedirla y recibirla con disposición. Y si hay alguna raíz de amargura en tu vida, arráncala hoy mismo ante el Señor. No permitas que te contamine, ni a ti ni a los que te rodean. Debes decirle a Dios, Dios, arranca esta raíz de amargura, arranca esta circunstancia, este recuerdo, esta herida que me está contaminando y está contaminando a los que me rodean. Porque un corazón lleno de gracia es un canal de bendición, no de destrucción. Y Dios quiere usarte así, limpio, sano y rebosante de su favor. Bien, leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 12 de la Epístola a los Hebreos, que dice lo siguiente: que no haya ningún inmoral o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En la versión que estoy leyendo ahorita dice, en vez de inmoral, fornicario. Y recuerde, en este caso, inmoral y fornicario son sinónimos. De manera que en la explicación voy a usarlos indistintamente, pero tenga usted eso presente.
Este versículo entonces continúa la advertencia espiritual iniciada en el versículo 15, mostrándonos ahora un ejemplo dramático y negativo: Esaú. Nos exhorta o se nos exhorta en este versículo a estar atentos de que no haya entre nosotros alguien fornicario o profano. Voy a colocar, como hice antes, el versículo para ir resaltando los elementos que voy usando para explicar este versículo. Decía que se nos exhorta a estar atentos para que no haya entre nosotros alguien fornicario o profano, inmoral o profano, como fue Esaú. La palabra inmoral o fornicario en este contexto o aquí no se limita necesariamente a lo sexual, que es lo que inmediatamente viene a nuestra mente, aunque puede incluirlo, ¿ok? Sino que puede entenderse también como una inmoralidad espiritual, una vida dominada por los deseos carnales que antepone los placeres temporales a las promesas eternas de Dios. Es este tipo de persona que prefiere lo visible sobre lo invisible, lo inmediato sobre lo eterno, lo material sobre lo espiritual. Luego el autor menciona a Esaú como un ejemplo de alguien, decía, inmoral o profano en este caso. Se utiliza como ejemplo, como esa personificación. ¿Ok? Este término no significa que maldecía o usaba un lenguaje vulgar. Viene del latín profanum, que significa literalmente fuera del templo o ajeno a lo sagrado. Esaú fue un hombre que vivió sin valorar lo espiritual. Su actitud no fue de rebeldía abierta, sino de indiferencia total hacia Dios. Para él, las cosas eternas no tenían valor. Por eso, cuando tuvo hambre, vendió su primogenitura, un derecho espiritual lleno de propósito y bendición, por un plato de comida. La primogenitura incluía en los tiempos patriarcales el liderazgo espiritual del hogar, la doble porción de la herencia y, en el caso de Esaú, estar en la línea mesiánica de la promesa de Abraham. Pero a Esaú no le interesaban las cosas de Dios ni el plan divino. Prefirió lo inmediato antes de lo eterno. El autor de Hebreos utiliza este ejemplo para mostrar lo peligroso que es vivir desconectados del valor de lo espiritual. Esaú no fue un asesino ni un ladrón, fue sencillamente un hombre carnal, superficial y sin visión espiritual. ¿Ok? Voy a colocar ahora, como hemos hecho antes, algunos puntos que creo son importantes a resaltar y que podemos utilizarlos como aplicación para nuestras vidas. El peligro que enfrentó Esaú sigue vigente hoy en día. Esto no es algo que pasó allá y que se quedó allá como una historia ancestral que la vemos y es anecdótica. No, esto es un peligro real que nos ataca y nos atañe y debemos ser cuidadosos hoy día. Y es que tal vez tú negarías a Dios abiertamente, o tal vez tú pienses que no negarías a Dios abiertamente, pero, y te pregunto, ¿estás valorando lo eterno? ¿O estás intercambiando las bendiciones espirituales por placeres pasajeros? Muchos hoy venden su herencia espiritual por cosas tan efímeras como una relación ilícita, una ganancia económica, una gratificación inmediata o una costumbre que desagrada a Dios. A veces es el entretenimiento, otras veces la comodidad, otras el orgullo. Y sin darnos cuenta, estamos cediendo lo más valioso que Dios nos ha dado, que es
nuestra comunión con Él y el propósito que tenía para nuestras vidas. Escúchenme, el corazón de este versículo es un llamado a la urgencia espiritual. Y este llamado tiene 3 elementos principales. El primero, no menosprecies tu posición como hijo de Dios. Luego, no vendas lo eterno por lo temporal. Y finalmente, no cambies la bendición de tu herencia por un momento de satisfacción carnal. Como dice el pasaje, o avanzamos en nuestra relación con Dios o retrocedemos. Aquí, y debe tener esto claro usted, no hay un punto medio, no hay medias tintas. O avanzamos en nuestra relación con Dios o retrocedemos en nuestra relación con Dios. Hebreos 12:16 es una advertencia que debe estremecer nuestro corazón. No seas como Esaú. No vivas sin valorar lo sagrado. No trates las cosas de Dios con ligereza. No cambies lo que tiene valor eterno por lo que solo dura un momento. Hoy Dios quiere recordarte que tu identidad como hijo, como hija, tu llamado, tu herencia espiritual y tu comunión con Él valen más que cualquier placer pasajero. Valora lo que el cielo te ha dado y no lo sueltes por nada. Aférrate a lo que Dios te ha dado. Bien, vamos a leer ahora el versículo 17, último que estudiaremos el día de hoy en el capítulo 12. Y dice así: ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Este versículo ha sido, sin duda, uno de los más malinterpretados del Nuevo Testamento. A primera vista parece decir que Esaú quiso arrepentirse, pero Dios no le permitió hacerlo. Sin embargo, un análisis más cuidadoso muestra que el texto no habla de un arrepentimiento espiritual genuino, sino de un profundo pesar por haber perdido algo material. Voy de nuevo aquí a colocar el texto para que usted pueda irlo siguiendo junto a mí. Recordemos, Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida, supremamente banal, ¿no cree usted? Sin valorar su significado espiritual. Más tarde, cuando llegó el momento de recibir la bendición del Padre, se dio cuenta del valor que había desperdiciado. Y aunque la procuró con lágrimas, ya era demasiado tarde. La bendición había sido dada a Jacob. Aquí el autor de Hebreos no está diciendo que Esaú se volvió a Dios de corazón, sino que lamentó las consecuencias de su decisión, no el pecado en sí. ¿Ve usted la diferencia? Es como, por ejemplo, el ladrón que llora no porque robó, no por el acto del delito que había cometido, sino porque fue capturado. Esaú no lloró por estar alejado de Dios, lloró porque perdió un beneficio que deseaba tener. Por eso el texto dice aquí, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No porque Dios cerrara la puerta de su gracia, no, de ninguna manera. De hecho, Dios jamás rechaza un corazón constrito y humillado. Vamos a leer vamos a leer acá Salmo 51, 17. Y dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón constrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Decía entonces, Dios jamás rechaza un corazón contrito y humillado, sino porque el hecho aquí es que Esaú no buscó a Dios, sino simplemente lo que había perdido. El hecho aquí, o el problema aquí radica, el problema aquí no fue que no pudiera volver. Esaú podía volver. El problema aquí fue que no quiso hacerlo sinceramente. Y ese es el contexto que quiero que usted entienda. De manera tal que no hubo una oportunidad para el arrepentimiento de Esaú en este punto, no porque Dios cerrara la puerta de su gracia, sino porque Esaú entonces no hizo una búsqueda de Dios sincera. Más bien él lo que buscaba simplemente era, o él estaba entristecido, era por lo que había perdido. Entonces, no hubo sinceridad en su arrepentimiento. Vamos a tocar algunos puntos que podemos en la práctica aplicar en nuestras vidas de este versículo 17. Y es que, queridos hermanos y amigos, esta es una advertencia directa para tu generación y para mi generación. Esta es una advertencia clara para nuestra generación hoy día y también para esta generación joven que se está levantando. Hoy, como Esaú, muchos desprecian las cosas de Dios, la comunión con Él, el llamado, la palabra, el tiempo de oración, y las cambian por entretenimiento, por placer, por dinero o por comodidad. Pero cuando vienen las consecuencias, cuando sienten el vacío, cuando la cosecha amarga llega, quieren la bendición, pero no quieren cambiar el corazón. Y la pregunta aquí es, ¿te has acercado a Dios porque perdiste algo o porque lo anhelas a Él? Este pasaje entonces nos llama a una revisión honesta. ¿Es mi arrepentimiento auténtico o solo una reacción emocional al dolor que estoy experimentando? ¿Estoy lamentando haber pecado o solo estoy triste por las consecuencias de ese pecado en el cual tranquilamente fui e incurrí? Dios jamás rechaza al que viene con sinceridad, pero no se engaña con lágrimas vacías. ¿Ok? El testimonio de Esaú no es solo una historia del pasado, anecdótica, ni escrita en un libro por allá lleno de polvo. El testimonio de Esaú es un espejo para el creyente moderno. La gracia de Dios está disponible, pero debemos valorarla, buscarla y vivir atentos para no desperdiciarla. Hoy, el Espíritu Santo nos advierte con amor: no intercambies lo eterno por lo temporal. No llores por lo perdido sin rendirle tu corazón a Dios. Y no esperes a que sea demasiado tarde para reconocer lo que hoy tienes en Cristo. El tiempo para recibir la gracia es ahora. El momento de valorar a Dios con sinceridad es hoy. Bien. Dicho esto, me gustaría hacer un cierre para nuestro estudio bíblico del día de hoy, de Hebreos 12, del 15 al 17. Hoy salimos confrontados con la verdad, con una verdad poderosa. La gracia de Dios está al alcance, pero no podemos tratarla con indiferencia. Este pasaje nos habla de personas, no nos habla más bien de personas malas en apariencia, sino de corazones que, como el de Esaú, dejaron de valorar lo eterno, se dejaron contaminar por la amargura y terminaron lamentando tarde lo que desperdiciaron antes. Dios quiere que vigilemos nuestro caminar, que arranquemos las raíces de amargura antes de que
contaminen y que no cambiemos su bendición por satisfacciones temporales. Nos ha mostrado que el arrepentimiento genuino transforma, pero el remordimiento vacío solo entristece. Hemos sido advertidos, sí, pero también invitados a buscar la gracia cada día, a cuidar nuestro corazón, a arrepentirnos con sinceridad, no solo con emociones, a valorar promesas que Dios, a valorar las promesas de Dios más que cualquier plato de lentejas, que cualquier plato de comida, que cualquier elemento material que el mundo nos ofrece. Hoy es el día para volver a mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy es el momento de aferrarnos a lo eterno, porque la bendición de Dios no se compra ni se recupera con lágrimas. Se honra con obediencia, reverencia y fe. Dicho eso, es importante que hoy vuelvas a Dios. Es importante que con sinceridad busques de ese manantial de gracia que puede transformar tu vida. Y ese solo está en Jesucristo. Si el día de hoy Dios ha tocado tu corazón, me gustaría que tomaras la relación con Jesucristo no solo como verdadera, sino como esa fuente de gracia que te puede dar la vida eterna. Me gustaría ayudarte en ese proceso. Para eso debes hablar clara e inteligiblemente con Dios. Debes hablar con Dios. Debes hablar de corazón. Debes arrepentirte sinceramente, no de forma vacía por alguna consecuencia que hayas tenido. Debes volver en amistad con Dios. Me gustaría guiarte en esa conversación con Dios. A continuación, voy a hacer una oración, pero esa oración no solo la vas a repetir de manera superficial. Si quieres, cierra tus ojos y habla de forma clara y audible con Dios y dile: Señor Dios, hoy he escuchado tu palabra y no quiero ser como Esaú, que menospreció lo eterno por lo temporal. No quiero vivir más lejos de tu gracia, ni atrapado en amargura, ni lamentando tarde lo que pude haber valorado hoy. Reconozco que he pecado, que he buscado muchas veces lo que me conviene y he ignorado tu voz y tu propósito para mi vida. Pero hoy, Señor, me detengo y con todo mi corazón te digo que te necesito. Arrepentido de corazón te digo, te necesito. Creo que Jesús es tu Hijo, que murió en la cruz por mis pecados y que resucitó para darme vida eterna. Hoy lo recibo como mi Salvador, como mi Señor, como aquel que me llama y me transforma. Toma mi corazón. Sáname de toda raíz de amargura, límpiame por dentro y ayúdame a vivir bajo tu gracia cada día. No quiero solo lágrimas de remordimiento, quiero una vida nueva contigo. Rindo todo lo que soy a tus pies y desde hoy decido caminar contigo, valorar tu bendición y honrarte con mi vida. Gracias por salvarme, por perdonarme y por llamarme hijo. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración desde lo profundo de tu corazón, la palabra de Dios dice que eres una nueva persona, que desde hoy en adelante eres hijo, eres hija de Dios y que en el cielo hay gozo, porque tu nombre de ahora en adelante está escrito en el libro de la vida. Tienes acceso directo al trono de la gracia y puedes llamar a Dios con ternura Padre. Y no solo eso, sino que tienes abogado en todo tiempo en Jesucristo para defenderte delante de Dios. Si no pudiste hacer la oración en este momento, pero sientes que mientras la hacíamos, Dios tocó tu corazón, te invito a que vayas a un lugar privado
y que devuelvas este video al momento donde comienza la oración, cerca del minuto 35 más o menos, y la repitas desde lo profundo de tu corazón. Úsala como guía, y si lo haces con sinceridad, Dios te escuchará, perdonará tus pecados y te hará una nueva persona en Cristo Jesús. Bien, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico del día de hoy. Te invito a seguir leyendo este capítulo 12. Estamos próximos a terminar este estudio bíblico de Hebreos y prepárate para los versículos que vendrán la semana que viene. Bien, me gusta despedirme siempre orando. Gracias Dios te doy de todo corazón por este estudio bíblico que hoy nos has permitido realizar. Gracias por cada persona que se ha juntado con nosotros hoy, que se ha unido a este estudio bíblico en este momento, y gracias por aquellas que se unirán después, Señor. Bendíceles grandemente. Aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador a través de esta oración que hemos hecho juntos o que la harán después, te pido que puedas no solo tocar sus vidas, sino llevarles a una iglesia, Señor, donde se enseñe tu sana palabra, Señor, y puedan crecer en el entendimiento de la palabra, Señor. Te doy gracias por este ministerio que nos permite realizar, y te doy gracias porque en ti nuestras necesidades son cubiertas, Padre amado, día a día, Señor. Sé que tú, Señor, atiendes nuestras necesidades y nos suples, Señor. Tú no permites que nuestro corazón sea quebrantado al extremo, sino que nos rescatas, Señor, y nos llevas de tu santa mano. Gracias por Dios admirable, por sus pastores, por sus líderes, maestros, ministros, Señor, por cada uno de sus miembros, no solo en Maracaibo, sino en todo el mundo, Señor. Y gracias por todos aquellos que te han aceptado como tu Salvador y que se nos unen, Señor, semanalmente a este estudio y que se unirán después. Provéeles, Señor, protégeles y guíales con tu santa mano. En el nombre de Jesús, para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, será hasta la semana próxima. Les habló Malvin Delgado en nombre de su Iglesia Dios Admirable. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos la semana próxima. Hasta luego.